Vamos a resolver un problema de celda galvánica, es decir, de una pila. La celda galvánica es un sistema electroquímico donde la reacción química es una reacción espontánea. Es decir, en la celda galvánica, la energía química de una reacción espontánea nos entrega energía eléctrica. Lo contrario de una celda electrolítica donde nosotros ponemos energía eléctrica para que transcurra un proceso químico que solo no ocurriría porque no es espontáneo. Volvemos a la celda galvánica, a una pila, simbolizada esquemáticamente, como corresponde a las pilas, en dos hemipilas. La doble barra representa el puente salino, a la izquierda tenemos la hemipila de oxidación y a la derecha se escribe la hemipila de reducción. Un electrodo de platino sumergido en una solución que tiene ferroso y férrico en concentraciones 1 molar y 0,1 molar. Y en la hemipila de reducción, dicromato 1 molar, cromo 3, 0,1 molar y protones 0,1 molar. Con un electrodo de platino, todo a 298 Kelvin. Entonces nos piden una serie de cosas, como muy básicas, escribir las reacciones redos balanceadas en cada electrodo, ánodo y cátodo y la ecuación global. Indicar qué reactivo es el agente oxidante y cuál el reductor. Determinar la constante de equilibrio de esta celda, y si es espontánea. Calcular el potencial fuerza electromotriz inicial de esta celda en estas condiciones. Y determinar el trabajo eléctrico máximo. El dato de tabla es que el potencial estándar de la cupla hierro 3 hierro 2 es 0,77 volt y el de dicromato a cromo 3 es 1,36 volt. El potencial más grande es el que se reduce, o sea que la reducción acá sería la del dicromato y la oxidación es la del hierro. Entonces el hierro 2 se convierte en hierro 3 por cesión de un electrón. El dicromato pasa a cromo 3, tenemos que poner un 2 para balancear los cromos. Y como el cromo va de 6, estado de oxidación 6 a 3, son 3 electrones que tiene que capturar para bajar de más 6 a más 3. Como son 2 cromos que están bajando de 6 a 3, son 6 electrones. 6 cargas negativas y 2 negativas acá del dicromato, son 8 cargas negativas y hay que llevar a 6 porque acá tenemos 6 positivas. Entonces con 8 positivas llevamos a 0 y 6 más para llevar a 6, son 8 y 6 son 14 cargas positivas, o sea 14 protones. Para que se igualen los electrones que se ceden y que se capturan, como acá es un solo electrón, se multiplica toda la primera ecuación por 6. Entonces de esta manera son 6 ferrosos que pasan a 6 férricos y producen 6 moles de electrones. Sumando todo esto tenemos que 6 de hierro 2 con un mol de dicromato y 14 moles de protones producen 6 moles de férrico, 2 moles de cromo 3 y 7 moles de agua. El agente oxidante es el que produce la oxidación, o sea, la oxidación de hierro 2 a hierro 3 ocurre gracias a que el dicromato toma los electrones que tiene que perder el hierro 2 y se reduce a cromo 3. El agente oxidante es el dicromato, o sea, es la forma oxidada de esta cupla. La cupla dicromato-cromo 3, la forma oxidada es el dicromato, es el agente oxidante. Y oxida al ferroso. Y el ferroso, de alguna manera, para pasar a ion férrico tiene que perder electrones, los electrones que cede son los que hace que se reduzca el dicromato. Por lo tanto, el hierro 2 es el agente reductor. No confundir oxidante con el que se oxida y reductor con el que se reduce, porque es justamente lo contrario. Para calcular la fuerza electromotriz necesitamos saber, primero para poder calcular la constante de equilibrio necesitamos la fuerza electromotriz, ¿sí? La FEM o el delta E de la pila en condiciones estándar. Y es siempre el potencial del que se reduce, en este caso dicromato, menos el potencial del que se oxida, que es el hierro. Entonces 1,360 volt menos 0,77 volt, eso da 0,590 volt. Esto es positivo. Como delta G en menos N por F por delta E, tiene que ser negativo, porque si el delta E es positivo, menos, y todo esto es positivo, el delta G da negativo y es un proceso espontáneo, como corresponde a toda pila. Ya podemos responder con esto que es espontáneo. Espontáneo es que el delta G sea negativo o que el delta E sea positivo, en las condiciones estándar. Veremos ahora qué pasa con esta pila. El delta E, según la ecuación de Nernst, es el delta E estándar menos 0,059 volts sobre el número total de electrones intercambiados por el logaritmo de la constante del Q, que es el cociente de reacción. Como yo estoy poniendo que el delta E es 0, cuando el delta E o la FEM de la pila es 0 es porque justamente el Q, el cociente de reacción, se transformó en la constante de equilibrio. Esto permite despejar la constante de equilibrio.
pasa sumando y queda logaritmo de K, si despejamos, delta E0 por N sobre 0,059. En este caso es 0,590 volt por 6 sobre 0,059 volt. Se simplifican los volt y esto da 60. Por lo tanto, cuando despejo K es 10 elevado a la 60. Es una constante de equilibrio enorme y eso corresponde a un proceso espontáneo. Una constante mayor que 1 ya correspondería a un proceso espontáneo. En la cuarta pregunta, calcular el potencial o fuerza electromotriz. Bueno, lo que vamos a calcular es el Q. El Q es lo mismo que la constante de equilibrio, pero con los valores iniciales en las concentraciones. Entonces tenemos hierro 3 a la sexta, cromo 3 al cuadrado, el agua no interviene, dividido hierro 2 a la sexta, dicromato y protones a la 14. Reemplazamos los datos que nos dieron acá en la pila. El hierro 3 es 0,1, lo tenemos acá, y está elevado a la sexta por cromo 3, que también es 0,1 y elevado al cuadrado. Debajo tenemos el hierro 2, que es 1 elevado a la sexta, y el dicromato, que es 1. Por lo tanto, 1 a la sexta por 1 es 1. Y acá tenemos protones, que es 0,1 a la 14. Haciendo toda esta cuenta da 10 a la sexta, o sea, da 1.000.000 el Q. Aplicando la ecuación de Nernst, el delta es 0, 0,590, menos 0,059 sobre 6, son 6 electrones en total, 6 que se ceden y 6 que se capturan, son los mismos 6 que se ceden, los 6 que captura el dicromato. Entonces divido 6 por el logaritmo de Q, que es 10 a la sexta. Bueno, el logaritmo de 10 a la sexta es 6 por el logaritmo de 10, que es 1, o sea que es 6. 6 con 6 se va y directamente queda 0,590 menos 0,059. Eso da 0,531 volt. O sea, es un poquito distinto que el valor de la pila si estuviera todo en concentraciones 1 molar, que sería el valor estándar. Y por último nos pide el trabajo eléctrico máximo, que es justamente, ¿sí?, menos el delta G. El delta G dijimos que era menos N por F por E. Bueno, el trabajo eléctrico que entrega el sistema es menos el delta G, por eso es más N por F por delta E. Entonces el número de moles de la intercambiado totales de la pila son 6. El Faraday lo tomamos aproximadamente como 96.500 coulomb por mol, por el delta E, que es 0,531 de la pila en estas condiciones. Volt es joule sobre coulomb, por lo tanto coulomb se simplifica, mol se simplifica y esto da 307.449 joule. Entonces, redondeando la cifra, los potenciales vienen con 3 cifras, las concentraciones reales vienen con 2, se debe haber redondeado más todavía, pero para no redondear demasiado, bueno, lo dejamos expresado en kilojoules, son aproximadamente 307 kilojoules. Ese sería el trabajo eléctrico que ofrece esta pila. Es un proceso redox, espontáneo, y analizamos todo desde el punto de vista químico: quién es el oxidante, quién es el reductor, calculamos la constante de equilibrio y la espontaneidad, calculamos la fuerza electromotriz inicial de la pila cuando arranca. ¿Por qué decimos cuando arranca? Porque una vez que arranca la reacción, las concentraciones cambian y la ecuación de Nernst da un potencial distinto, así que este potencial es el inicial, que corresponde a estas concentraciones y a este valor del Q. El Q cambia todo el tiempo hasta llegar a la K de equilibrio. Y finalmente el trabajo eléctrico que entrega. Es un problema completo donde se reseña un poco todos los conceptos de las celdas galvánicas. Lo que se podría agregar aún todavía es calcular las concentraciones finales de los iones. Bueno, sería un problema de equilibrio redox que acá no vamos a ver.